Entonces, María Fernanda, ya estás grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Tómate un Doles Gripa que te descongestiona y te mejoras, por favor. Bueno, doctor, gracias. Bastante líquido, líquidos con vitamina C, no vitamina C la que compras, sino mucha fruta, la guayaba tiene más vitamina C que la naranja, entonces eso te hace muy bien lo natural. Bueno, continuamos entonces. El, es muy importante, por favor, muy importante que todos los médicos, todas las enfermeras, todo el personal de salud tengamos bien claras todas nuestras obligaciones, nuestras competencias para garantizar que siempre exista una adecuada, una oportuna y de calidad atención en salud para las mujeres, para las embarazadas, para las niñas, por supuesto. No porque los adultos mayores no sean importantes, pero esta dimensión es supremamente importante. Y aquí seguramente mis congéneres hombres me van a llamar la atención, pero no es lo mismo que se muera una mujer o una niña, digamos, no en términos del valor de los seres humanos, sino si se nos muere una gestante es muy grave. La implicación que se nos muera, que tiene que se muera una mujer en edad gestacional o durante el embarazo o como producto del parto es muy grave para Colombia, es tremendamente grave, gravísimo para Colombia. Entonces, los médicos y todos nosotros tenemos que tener la capacidad para atender, para ser muy amables, muy cordiales, muy oportunos, muy acertados en los diagnósticos y en el manejo de la atención de las mujeres y de las gestantes. No solamente para evitar la muerte materna y perinatal, sino porque la experiencia del embarazo es una experiencia que puede generar algún riesgo en la salud, pero que además trae consigo alguna labilidad emocional. La mujer requiere más atenciones, más cuidados, más acompañamiento, que la vea la nutricionista, el nutricionista, el psicólogo, etcétera, de manera tal que sí requiere de nosotros que pongamos al máximo nuestras capacidades, nuestra condición de seres humanos para atender a estas señoras o a las mujeres cuando están en estas condiciones. No se les olvide que hay un capítulo que es todavía muy delicado y que todavía es muy sensible, todo el manejo de las infecciones de transmisión sexual. A la gente le sigue dando mucha vergüenza, mucho pudor decirle al médico o ir a consultar por aspectos que tienen que ver con las infecciones de transmisión sexual, pero es necesario que nosotros hagamos promoción de la salud para que no ocurran, hagamos toda la educación y la información y la comunicación para prevenir esas enfermedades, para detectarlas oportunamente, pero esto es mucho más valioso, o sea, siempre va a ser muy útil y siempre va a ser muy necesario y siempre va a ser obligatorio, pero es de vital y de fundamental importancia en el embarazo. No se puede pasar, no puede nacer un solo niño en Colombia que no haya sido atendida su mamá en el control prenatal y que le hayan descartado todas las infecciones de transmisión sexual y mucho más esas enfermedades que son prevenibles o que son curables. Miren, por ejemplo, una sífilis, que es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria que se llama el Treponema pallidum. Esa es una infección de muy fácil control con una inyección que se llama el benzetacil, que duele tremendamente, pero que es una inyección que es además muy barata, muy efectiva, y es de las pocas utilidades que todavía tiene el benzetacil. El benzetacil, que es una penicilina benzatínica, casi que se utiliza de una vez para que lo vayan aprendiendo. Solo casi que se utiliza para estas infecciones de transmisión sexual y todavía lo utilizan para la amigdalitis. De resto no se utiliza para más infecciones. Entonces, pero es muy barata. Entonces, no se les puede pasar una embarazada que les salga con un reporte de diluciones, que quiere decir que le hacen un examen de sangre, una serología, y le hacen el primer barrido, sale positivo.
luego diluyen la sangre en una parte de sangre y otra de solución salina o lo que le pongan, y sigue saliendo positivo. Y entre más diluciones le hagan, sigue saliendo positiva, indica que tiene una infección aguda y que tiene una infección muy alta en la sangre. Y que si permitimos que ese embarazo transcurra en estas condiciones, lo que vamos a tener es un producto del embarazo con unas deformidades irreversibles, si no es que se muere ese feto antes de nacer. Entonces, y el tratamiento es muy fácil. En alguna ocasión, en Tumaco, discutíamos cómo así que se va la señora, se va con la fórmula nomás. Entonces, el médico jamás les vaya a ocurrir, María Fernanda, ni Diana, ni Sebastián, ni todos ustedes, que se queden contentos ustedes con que a la señora embarazada le entregan la fórmula, porque la señora se va para la casa seguramente sin el medicamento. Y de ser necesario, manden de una vez a llamar al esposo o al compañero sexual para que le pongan la inyección al paciente, y en teoría hasta ahí llegaríamos, mirando que ya tiene el tratamiento, pero hay que citar a esa señora a control, porque puede que si el esposo ha tenido conductas sexuales de riesgo, las vuelva a tener y vuelva y contamine y contagie a esa señora. Entonces es muy, muy fácil de controlar esa infección, pero también es muy fácil de pasarla por alto y de que tener las consecuencias. Entonces, casi que si ustedes llegan a tener un caso de estos, los van a cuestionar muchísimo, no solamente por las implicaciones médicas, clínicas para ese bebé si nace, para la mamá, para la familia, el costo que va a tener en el sistema de salud, sino también que le van a hacer un fuerte reproche, cómo así que se les pasó un caso de eso. También un VIH. Cuando una mujer llega a un hospital y ya llega con el niño ya en expulsivo, ya la cabecita afuera, pues ahí ya no hay cómo detenerlo, y nace y resulta que esa mujer no tuvo ningún control prenatal, y ese niño, la mamá salió positiva para VIH, por ejemplo. Suele ocurrir y ha ocurrido en el niño. Ahora, ahí ya nos metemos en una dificultad grandísima, porque a ese niño toca empezarle un protocolo para la profilaxis del VIH, y a esa mamá también darle tratamiento y mandarla a todos los exámenes complementarios para ver la carga viral, etcétera, etcétera. Pero podríamos haber evitado esto si antes del embarazo nos dimos cuenta de que la mamá era VIH positiva. En consecuencia, ese niño no debe nacer por parto vaginal, sino por cesárea, y la mamá tendrá que recibir y tendrá que haber una profilaxis para VIH antes del nacimiento, para disminuir la carga viral, o sea, las partículas del virus en la sangre, de manera tal que ese niño no se contamine en el canal de parto. Y todo esto lo tiene que garantizar la aplicación de esta dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Y ahora que estaba en la otra reunión, estaba pensando en la pregunta que me hizo Lizeth. Cuando una mujer solicita la ligadura de trompas, insisto, no se la podemos negar, pero sí le tenemos que dejar bien claro a la mujer que está solicitando este procedimiento, que este es un procedimiento irreversible, y que es posible que algunos ginecólogos ya vuelvan a recanalizar las trompas. Si lo hacen, no es fácil, no es exitoso, pero además de eso corre por cuenta de la paciente. Este procedimiento no está en el plan de beneficios, o sea, recanalizar no está en el plan de beneficios de Colombia. Entonces, y es costosísimo. Entonces, cuando una mujer va a tomar esa decisión, tiene que estar absolutamente segura. Entonces, eso implica hablarle, decirle lo que sigue en adelante, pero si la señora insiste, es mi decisión y punto, yo no se la puedo negar, y en consecuencia tengo que cumplirla. Entonces, recuerden que hay dos componentes: uno de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y hay un componente de prevención integral en salud sexual y reproductiva. Me acuerda, Sebastián o María Fernanda o ustedes, que apenas termine esta clase la ponga en PDF y se las envíe, para que aquí les he resumido un documento de más de 700 páginas para que ustedes tengan el conocimiento del Plan Decenal de Salud Pública. Ahora, en el primer componente, para yo hacer promoción, pues tienen que haber políticas públicas del sector, quiere decir del sector salud, y de otros sectores, es decir, educación, cultura, deportes, etcétera, para promover el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. No solamente desde salud,
porque yo le puedo dar el discurso a la familia, le puedo dar el discurso a la señora, a la muchachita, pero si la niña no tiene acceso a la escuela, si no tiene zapatos para ir a la escuela, si no tiene un restaurante escolar, si no pasa un transporte escolar y en consecuencia la niña se la pasa todo el día cuidando a los hermanitos y expuesta a todos los riesgos, pues ahí por más discursos que yo desde el sector salud, pues esa niña está expuesta a todos los riesgos, a todas las violencias y en consecuencia a que no se cumpla plenamente este derecho fundamental a la salud, pero especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos que tiene esta niña de permanecer hasta que ella tenga uso claro de sus decisiones y pueda tomar las decisiones para si le provoca o no tener las relaciones, pero cuando ya tenga absoluta madurez y absoluta conciencia de lo que está haciendo y no porque se le vulneraron todos esos derechos que la niña tenía. Tenemos que coordinar dentro del sector y con otros sectores para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, aquí no solamente es una competencia del hospital, de la clínica, sino de la comunidad, del presidente de la Junta de Acción Comunal, de los cabildos indígenas, de las demás entidades, para que todos estemos sintonizados con el respeto pleno de los derechos sexuales y reproductivos de los niños y las niñas y de las mujeres en Colombia sin ninguna discriminación y con total cumplimiento por todos los actores. Tenemos que informar, educar y comunicar. Es fundamental y es una labor del médico. Los médicos tenemos que ser unos excelentes comunicadores, tenemos que ser unos excelentes informadores, tenemos que ser unos excelentes ejemplos. Entonces, eso empieza por el discurso, por la amabilidad con la que tratemos al paciente, con el respeto. Yo no puedo, por ejemplo, si me llega una paciente indígena a mi consulta, la paciente me va a decir, yo le puedo decir, por ejemplo, a la paciente, señora, usted ya tiene 6 hijos, ¿por qué no planifica? Mire cómo se le ocurre, se le han muerto 2, etcétera, etcétera. La señora me va a decir, es que en mi comunidad no nos dejan planificar, o mi marido no me deja planificar, o el cabildo prohibió planificar por las diversas razones. Entonces, hay aspectos comunitarios que no son fáciles de resolver y ahí lo que toca es entrar a coordinar con las autoridades tradicionales de ellos, con las parteras, para que esa señora pueda libre y autónomamente definir si quiere o no planificar su familia y en consecuencia utilizar alguno de los métodos de la medicina nuestra para planificar. Ahora, hay algunas comunidades indígenas en Colombia que sus parteras y sus médicos tradicionales tienen sus propios métodos de planificación. No vayan a creer que esto solamente es de la medicina de la Universidad de Nariño, la Nacional, la del Valle, la que estamos enseñando. Ellos tienen sus propios métodos ancestrales, de manera tal que les han funcionado porque si no estaríamos llenos de muchachitos en las comunidades indígenas y los utilizan. No los revelan, los develan, pero sí los tienen. Entonces, mucha atención con eso. Ahora, el fomento de espacios y mecanismos de participación para que la comunidad pueda participar, pueda conversar, pueda acordar y todos esos aspectos culturales que son muy fuertes, los puedan poner dentro del propio diálogo de ellos y no se conviertan en barreras. Cuando yo voy como médico y trato de imponer un método de planificación familiar, se me viene el mundo encima, porque muchas de estas comunidades tienen creencias, tienen costumbres, tienen ritos y tienen comportamientos que yo debo conocer, respetar y entender, comprender y en consecuencia conversar para poder lograr que la comunidad tenga, pues acepte las acciones de la medicina occidental y no entrar en conflicto con ellos. Si yo voy a imponer, si yo voy a regañar, si yo voy a agredir, no me refiero no necesariamente con palabras, pero cuando uno le dice a una paciente que llega por primera vez, señora, súbase a la camilla, desnúdese, que le voy a hacer un examen, y ni siquiera le pide permiso, ni siquiera le pregunta, pues allí estoy agrediendo las creencias y la intimidad de esa señora, pero yo tengo la obligación también como médico de examinarla, de si la señora viene porque tiene un flujo, si la señora viene porque hay que ponerle un dispositivo, si la señora viene por cualquier patología, yo tengo que examinarla, pero le tengo que pedir permiso. Y en el caso de nosotros los hombres,
por favor, le pedimos siempre a una enfermera, a un auxiliar de enfermería que nos acompañe al examen físico. Les recomiendo para el resto de su práctica profesional, no examinen a una mujer, no examinen a una niña, mucho menos, si no está presente la mamá o si no está presente una enfermera jefe o si no está presente un auxiliar de enfermería que pueda acompañarlos a hacer el examen físico para que luego eviten cualquier dificultad más adelante. Eso les va a ayudar a curarse en salud. Esto ha pasado y en consecuencia es una recomendación que le hago especialmente a los hombres que estén aquí en el semestre. Cuando ya estén ejerciendo, por supuesto. Ahora, hay ocasiones en las cuales la paciente ya va a decir, no necesito que me acompañe, yo confío en su ética, y nosotros los médicos, todos, las mujeres y los hombres, tenemos un principio ético que nos debe conducir, el comportamiento. Nuestro paciente y el cuerpo del paciente es sagrado, y lo tenemos que ver así, con el respeto, con la seriedad que nos obliga a los médicos. ¿No? Nosotros no podemos entrar a reírnos de un paciente o entrar a hacernos burla de un paciente, o estamos examinando un paciente y salirnos a hacer comentarios. No, nuestra ética nos obliga a un comportamiento absolutamente respetuoso de la intimidad, de las creencias, del estado clínico, físico del paciente, de manera tal que hagan de cuenta que son ustedes los que están allí acostados para que los examinen y cómo les gustaría que los atiendan. En consecuencia, siempre piensen, por favor, que el paciente que tienen al frente es su papá, es su hijo, es su esposo, su esposa, su novio, su compañero, de manera tal que hagan de cuenta que es a esa persona a la que estamos atendiendo y cómo nos gustaría que ese profesional, que a veces nos saluda, que a veces camina como 100 metros sobre la tierra, nos atienda. Entonces siempre pónganse en los zapatos de ese ser humano que está al frente de nosotros. Acuérdense, hay una normatividad internacional y por supuesto colombiana sobre derechos sexuales y reproductivos. Entonces nos toca cumplirla y nos toca respetarla. Hay que empoderar a la comunidad para que exijan los derechos. Cuando Lisset me preguntaba, me hacía la pregunta hace un rato, se nota que los médicos no empoderamos a la comunidad de todos sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando la gente está enterada, cuando la gente sabe sus derechos, la gente los exige. Ahora, los exige también la comunidad, y lo vimos en la ley estatutaria, tiene que también tener respeto al exigirlos, al pedir que le concedan sus procedimientos. Eso no exige que la señora llegue gritando o llegue y agrede al médico, el marido, lo que sea. No, porque pues, hay también unos derechos nuestros y también están obligados ellos por ley a cumplirlos. Ahí debe haber un compromiso de los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales, nos tienen que ayudar a enviar mensajes adecuados en materia de la promoción, el respeto y la materialización de los derechos sexuales y reproductivos. No es solamente una labor del médico. Ustedes dirán, en 20 minutos que tengo para examinar a una paciente, para hacer un control prenatal, además le tengo que dar cátedra. Pues sí, no sé, pero en 20 minutos nos tiene que alcanzar el tiempo para hacer una muy buena anamnesis, es decir, preguntarle al paciente todo lo que tenemos que preguntarle a la paciente, escribir en la historia clínica, examinar a la paciente, y además de eso, los 20 minutos nos tiene que alcanzar para dar cátedra de promoción de la salud. Pues son los 20 minutos. Ahora, en control prenatal, recuerden que el control prenatal no debe durar 20 minutos. El control prenatal debe durar por lo menos 40 minutos a una hora. Ahí no aplica la norma de que son 20 minutos por paciente y pase el siguiente, así la señora no la hayamos acabado de examinar. Y debe haber una política en Colombia, la hay, de educación sexual y reproductiva, pero acuérdense que esto nace también en el Ministerio de Educación y allá han habido muchas dificultades en el sector de educación para que se pueda hablar de una manera tranquila, respetuosa, sincera de toda la educación sexual y reproductiva, porque cuando se ha tratado de hablar de esto, le han dicho que es que el sector salud o que los médicos estamos provocando que los niños o las niñas tengan relación. No, nosotros no estamos provocando ni estamos llamando a nadie
Lo único que estamos haciendo es nuestro papel como educadores. Y por supuesto que el otro gran componente, por eso he hecho un énfasis muy importante en esta dimensión, tiene que ver con pues, la atención de la mujer, de la promoción de la salud, de todas las violencias y por supuesto que nuestros médicos, nuestras enfermeras y ustedes especialmente sean muy profesionales en la atención de los problemas de todo tipo en materia de salud sexual y reproductiva. Con respecto a esa dimensión, ¿hay alguna pregunta? Es de las más importantes, es de las más urgentes de implementar y es porque nuestras mujeres son de veras, esto no es un discurso, muy valiosas, muy importantes y cada que llega el Día Internacional de la Mujer, entonces Colombia o los países creen que basta con regalarles una canción, una serenata, una rosa a las mujeres, cuando realmente políticas y acciones como estas que les he mencionado son las que le dicen realmente a las mujeres son muy importantes para nosotros, son muy valiosas, son el centro del hogar, son el centro de la vida, de manera tal que es mediante esa garantía de los plenos derechos de las mujeres, de las muchachitas, de las mujeres, de las adolescentes, de las jóvenes, de las mujeres adultas, que nosotros, el resto de la humanidad, les vamos a decir, esta es la forma de reconocer que son supremamente importantes para la vida, para nuestros hogares, para el país. Entonces, es mediante esa materialización de esos derechos. La siguiente dimensión, que es muy importante, pues todas son muy importantes, sino que esa que acaba de pasar es de las más fuertes para Colombia. Esta que no es menos importante es la de las enfermedades transmisibles. Aquí están todas las enfermedades que tienen detrás de sí un componente infeccioso y tiene tres objetivos esa dimensión. Primero, que los colombianos, y no solamente los colombianos, sino todos los que tengamos los pies puestos en este territorio nacional, que hablo entonces de los venezolanos que hacen tránsito por Colombia y que están pasando por aquí y que así no estén reconocidos, pues pueden ser sujetos de infecciones, pero además pueden traer algunas infecciones y de hecho nos pasó así, recién empezaron a llegar, como Venezuela tenía algunas dificultades en salud, empezamos a tener casos de sarampión, de difteria en Colombia. Por eso, este tema no solamente es para los que nacimos y tenemos nacionalidad colombiana, sino todo el mundo que esté parado en este territorio nacional debe estar libre de enfermedades de transmisión infecciosa. Y en este caso, todas las condiciones que son endémicas o epidémicas, cuando veamos en epidemiología, esto del estudio de la epidemiología, vamos a tener mucho más tiempo, pero tengo que explicarles el tema. Una enfermedad es endémica cuando ocurre normalmente en un territorio del país. Entonces, en la costa pacífica es endémica la malaria. En el Magdalena Medio, como el clima es tan caliente, y en el Amazonas es endémica también la malaria, el dengue, puede haber zika, chikungunya. En algunas regiones del Brasil y en nuestra Orinoquía es endémica la fiebre amarilla. Endémica quiere decir que esa enfermedad ocurre normalmente en esos sitios. Y una enfermedad es epidémica cuando tiene un brote, cuando no ocurría normalmente y súbitamente tiene un brote y se elevan los casos y se salen de lo que uno espera y de lo que uno llama en medicina el canal endémico. Más adelante en epidemiología van a ver qué es eso del canal endémico, pero yo, como se los tengo que mencionar por la dimensión, le tengo que decir que el canal endémico es la proyección que uno hace de cómo van a ocurrir las enfermedades en el siguiente año. Entonces uno dice, no es así de sencillo, pero quiero poner el ejemplo más básico. En Nariño podemos decir, vamos a esperar en enero 10 casos de malaria, en febrero 15, en marzo 18, y durante todos los meses vamos a esperar menos de 20 casos, porque tenemos de manera natural malaria en la costa. Pero llegó enero y tuvimos 25, llegó marzo y tuvimos 30, ahí ya la enfermedad endémica se nos salió de control
y ya estamos en un brote epidémico, porque esperábamos 20, ¿y de dónde sale ese 20? Ese 20 lo sacan cuando se devuelven años atrás y miran y promedian cuántos casos ocurrían mensualmente de una enfermedad, de manera tal que uno hace la proyección cuántos voy a esperar, pero resulta que me quedé corto y este año por las lluvias o porque hubo más minería ilegal o porque hubo cualquier otra circunstancia, se me subieron los casos, entonces allí la enfermedad se me convirtió en epidémica. Entonces, que quede muy claro, una enfermedad es endémica cuando normalmente ocurren cierto número de casos en un periodo de tiempo en una región. Entonces hay enfermedades endémicas en Colombia, pero si nos aparece malaria, perdón, si nos aparece dengue en una región donde nunca ocurría, ya no estamos, ojo, ya no es habitual que ocurra, ya lo que tenemos es un brote epidémico, un comportamiento epidémico. ¿Esto queda claro? De entrada, a pesar de que no estamos en epidemiología, ¿esto queda claro? ¿Hay alguna duda con esto? Doctor, una duda. Dale, Con dale. Sí. respecto a la gripa estacional, ¿es endémico o epidémica? Ahí tengo la Esta es duda, ¿no? epidémica, Sebastián, esta es epidémica. Ya. Nosotros tenemos es que les voy a tal vez en la siguiente clase a proyectar las gráficas que les presentaba a sus compañeros de epidemiología, cuando vimos epidemiología, cuando tenemos en Colombia, por ejemplo, casos de influenza y tenemos un pico en abril, y bueno, cuando llovía de manera ordenada en Colombia, siempre decíamos abril, lluvias 1000, y se bajaba el invierno y volvíamos a tener aguaceros en septiembre, eso cuando no había cambio climático. Ahora han visto ustedes que cuando le provoca llueve y hace tormenta y se inundan las cosas. Entonces, cuando uno tiene un brote, uno también se prepara en Colombia para ese brote. Pero cuando el brote supera la meta que habíamos esperado, ya lo que tenemos es un brote epidémico, o sea, se salió del cálculo que teníamos. Tal vez con la gráfica van a entender más. Entonces, supongamos que esta sea la gráfica enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Y tenemos una raya, una línea recta, y durante todos los meses tenemos 20 casos de influenza, por ejemplo. Y en abril, cuando llueve, esperamos 30. Y en septiembre, cuando vuelve y llueve, tenemos 60. Y todos los años ha venido comportándose así, 20, 20, 30, sigue, sí, 60 y casi como un electrocardiograma. Pero resulta que este año llovió más y llovió no solamente en abril, sino que llovió desde marzo y aquí en julio nunca dejó de llover. Entonces tenemos desde marzo un pico de 30, 50 casos. Allí el brote, el comportamiento no es endémico, sino un comportamiento epidémico. Básicamente que lo que define si es una u otra condición es lo que llamamos, y se lo presentaré más adelante, el canal endémico. Sebastián, ¿te quedó claro? Sí, doctor, gracias. Y se da, ok, Sebastián, y se da exclusivamente por el aumento del número de casos sobre lo que teníamos programado. Lo vamos a ver más adelante con una gráfica que es es la desventaja de cuando uno está allá y cuando estamos en clase, yo puedo tomar el tablero y explicarles, pero ahorita ya trataré de buscar la gráfica para la siguiente clase. Ahora, el objetivo 1 es que los que estemos aquí parados en el territorio colombiano estemos libres de enfermedades transmisibles. Entonces hay que transformar las condiciones que favorecen que las enfermedades ocurran. Y sobre todo estas condiciones endémicas, nosotros tenemos regiones en Colombia que son endémicas para dengue. Nosotros tenemos regiones en Colombia que son endémicas para accidente ofídico, donde hay muchas serpientes y donde permanentemente tenemos accidentes ofídicos. Entonces, no es frecuente que nosotros tengamos un accidente ofídico en Pasto. Primero, porque las serpientes venenosas no están en este clima. Entonces, acá nunca, el día que llegue por cambio climático a aparecer una serpiente que se venga a vivir por acá en este páramo
ocurra, eso ya no será endémico, sino será un solo caso, Sebastián y María Fernanda y todos los demás, un solo caso de una enfermedad que nunca haya ocurrido en una región puede ser un brote epidémico. Un solo caso, un solo caso. Y pues, como van las cosas, no vaya a ser raro que mañana se caliente el planeta y Pasto, que estamos a 17 grados, a veces hasta 8 en la mañana. Me imagino que todos estarán sentaditos viendo la clase desde el computador y no allá en medio de las cobijas, ¿no? ¿Me confirman? Por Dios. Sí, doctor. Sebastián, como que lo siento debajo de las cobijas todavía, porque se siente como cuando uno habla allá y tiene como 4 cobijas encima. Entonces, digamos que hay regiones donde jamás ocurre ciertas enfermedades transmisibles y el día que ocurre un solo caso, ese día estamos en epidemia. El mejor ejemplo es que si llegase a ocurrir un caso de polio en Colombia, ya estaríamos en epidemia de cólera. Entonces, esas enfermedades son tan peligrosas y son tan complicadas, un segundito, tan complicadas que un solo casito ya me hace un brote epidémico. Entonces, a eso hace referencia. Ahora, de las enfermedades emergentes, son las enfermedades que nunca habían ocurrido en el mundo, o de las que por lo menos 25 años o más hacia atrás no teníamos historia de su ocurrencia. El mejor ejemplo de una enfermedad emergente es la pandemia que estamos atravesando por este coronavirus, por el SARS-CoV-2. Porque este virus, en la teoría y en lo que nos han dicho hasta ahora, saltó en diciembre, en noviembre incluso, del 2019, desde esos pangolines y los murciélagos a los humanos. Entonces esa infección es nueva para el mundo, nueva. Entonces esa es una enfermedad emergente. La viruela, por ejemplo, la viruela que ya hace años no hay en el mundo. Si llegase a aparecer un caso en el mundo, como hace más de 25 años no hay en el mundo, sería una enfermedad emergente. Hay otras enfermedades, las vamos a ver más abajo, que se llaman reemergentes. Ya les explico qué es una enfermedad reemergente. Y hay unas enfermedades que le han llamado desatendidas, y no es que no las atienda el servicio de salud, sino que son muy raras y que son infecciosas y que ya casi no existen en el mundo. Un ejemplo es una enfermedad que se llama la oncocistis y otras enfermedades infecciosas que dan en ciertas regiones de Colombia. Por ejemplo, la oncocercosis tiene un lugar en la costa pacífica colombiana donde solamente en ese lugar casi que el mundo ocurre. Otras enfermedades transmitidas por vectores que solo ocurren en la Orinoquía colombiana, no ocurren en ningún otro lado. Entonces, a esas se llaman enfermedades desatendidas. Casi no son frecuentes, pero el día que usted se las encuentre y no tenga ni idea de qué es, llamen a alguien, porque si se queda un paciente con un cuadro de una infección de esas y no se diagnostica, ese paciente pierde el ojo, ese paciente va a quedar en situación de discapacidad, ese paciente puede morir y el médico no tiene ni idea de qué enfermedad es, porque ocurren todavía en Colombia, ocurren en nuestras selvas, y a veces nos ocupamos solo de las enfermedades de la hipertensión, de la diabetes, del cáncer, del infarto, etcétera, y esas otras enfermedades, el día que nos aparecen, andamos perdidos. Ahí hay que tener en cuenta que estamos en un país que tiene costa pacífica, que tiene selva tropical húmeda, que tiene páramo, que tiene una cantidad de pisos térmicos como no pasa en muchos países del mundo, de manera tal que aquí podemos encontrar cualquier enfermedad, y el día que ustedes tengan duda, que pueden tenerlas, siempre llamar a preguntar a alguien, a algún residente, a alguno de los profesores, a alguno de los docentes, o a los médicos internistas, que generalmente son los que más manejan todo este tipo de infecciones, o al infectólogo para que les oriente qué tiene ese paciente. El otro gran objetivo de esta dimensión es que se reduzcan los factores de riesgo
factores de riesgo, no solamente biológicos, no solamente los microorganismos, las bacterias, sino todos los factores ambientales. Aquí, ¿a qué hago referencia? La contaminación ambiental, la contaminación visual, el ruido. Que se disminuyan los factores de riesgo sanitarios. ¿A qué hago referencia? A todas esas comunidades que no tienen acueducto, alcantarillado, entonces, donde se bañan, hacen sus necesidades y más abajo la señora sale con una olla a recoger el agua para hacer la sopa ese día. Así pasa en nuestra querida Colombia. En consecuencia, la hepatitis A, los parásitos, las enfermedades de origen hídrico, etcétera, etcétera, viven ahí a la orden del día en nosotros. Por supuesto, reducir la exposición a los factores biológicos, lo que estamos viviendo ahorita en medio de la pandemia. Cuando nos ponemos un tapabocas, cuando nos guardamos 2 metros al menos de la siguiente persona, cuando nos desinfectamos las manos, lo que estamos haciendo es tratando de reducir los factores de riesgo biológicos. Cuando ustedes estén en el hospital, muchachos, la bata es blanca y la bata se debe lavar todos los días. No es una bata para el mes. Cuando uno va y pasa revista, esas batas son amarillas, son beige, son negras, y así se acercan al paciente y así examinan al paciente. Así se van al frente, al supermercado, al frente a mercar, a almorzar, y vuelven y entran al hospital. Entonces, cuando uno mantiene un rigor de limpieza, de asepsia y antisepsia, implica que la batica es para el día, pues les toca tener por lo menos 2 baticas, 3 batas. La bata se la llevan para la casa, la meten de una vez a la lavadora y sacan la otra, y la bata debe ser blanca. El lavado de manos, en los momentos en que dice la OMS y con las técnicas que dice la OMS, de manera tal que no van a pasarle la tuberculosis de un paciente o la infección de la piel a otro. La desinfección del fonendoscopio, el tensiómetro. Tenemos que ser los médicos muy rigurosos para evitar los factores de riesgo biológicos que ha contribuido muchísimo a las infecciones y a la resistencia antimicrobiana en los hospitales y en las clínicas. Ya hay, por ejemplo, cepas de pseudomonas, de estafilococo, de E. coli y de otros gérmenes muy resistentes en los hospitales, que ya no responden a los antibióticos, ya tienen que darles un combo de antibióticos de todos los tipos para lograr hacer algún control. Y ya hay gérmenes que no responden a ningún antibiótico. Y todo esto, ¿por qué ha pasado? Porque no tenemos un control adecuado, porque la gente se automedica, porque no se lava las manos, porque de un fonendo a otro van y examinan con el mismo fonendo sin limpiarlo, van y examinan a 15 pacientes en el día. Entonces, muy importante los factores de riesgo biológico, y este es un gran problema de salud pública en Colombia, la resistencia que tienen estos gérmenes a los antibióticos. Pasa lo mismo con los hongos y otros gérmenes. Los virus no tenemos ese rollo, los virus no tienen tratamiento antibiótico, los antibióticos no le hacen nada a los virus, pero sí tenemos unos grandes desafíos con el manejo de los antibióticos. Y esto de los manejos biológicos tiene que ver también no solamente con medicina de humanos, tiene que ver con la medicina veterinaria. No los veterinarios, pues los campesinos le dan al ganado cualquier cantidad de antibióticos cuando el ganado tiene cierta enfermedad. Yo no sé nada de veterinaria, pero sí es muy frecuente que algunos campesinos utilizan muchos antibióticos y en una sola dosis, más tal que la carne que uno se consume tiene restos y trazas de antibiótico, y luego ese antibiótico que no se desaparece, cuando yo cocino la carne, y peor si no queda bien cocida, se va a mi cuerpo y ese antibiótico allá lo aprenden a conocer mis bacterias, mis gérmenes, y cuando yo resulto con una bacteria resistente y nadie sabe por qué, pero tiene que ver con el manejo inadecuado de los antibióticos en la medicina veterinaria y por parte de los campesinos. Entonces, ese es un reto que Colombia tiene tremendo, porque ya, repito, hay gérmenes que no responden a los antibióticos. Y en consecuencia, pues que no haya tanto daño y que no haya tanto impacto en las enfermedades transmisibles. Sin embargo, Colombia, y Nariño no es la excepción,
el predominio y el gran impacto de las enfermedades es por el capítulo de las enfermedades no transmisibles, por el cáncer, por la diabetes, por la hipertensión, por el EPOC, por las autoinmunes, por todas esas enfermedades que no son transmisibles. Y este capítulo ya Colombia ha tenido unos muy buenos avances, tenemos muy buenos antibióticos, tenemos muy buenos hospitales, todo el tema de seguridad del paciente, de la política de calidad ha sido muy provechosa para Colombia. Sin embargo, por ahí tenemos todavía problemas con algunas infecciosas. Y tenemos tres grandes componentes en esta dimensión. El de las enfermedades emergentes, y aquí el ejemplo son estas enfermedades nuevas o enfermedades que ya hace años teníamos erradicadas en el mundo o eliminadas, eliminadas la viruela, erradicadas el polio. O sea, años de no tener esas enfermedades y por ahí aparece una enfermedad de esas, entonces es lo que le denominamos una enfermedad emergente. Ahora, hay enfermedades reemergentes y el término quiere decir que tuvimos un pico, desaparecieron y vuelven a aparecer de manera periódica. El mejor ejemplo de las enfermedades reemergentes es la tuberculosis, incluso la malaria, que tiene un comportamiento cíclico, que quiere decir que las controlamos, desaparecen, vuelven y aparecen, vuelven y desaparecen y nos la pasamos en esto. Y por ejemplo, en la tuberculosis tiene muchísimo que ver con que la tuberculosis aparece esencialmente en los pacientes que tienen deprimido el sistema inmunitario. ¿Quiénes tienen deprimido el sistema inmunitario? Los pacientes, los desnutridos. Entonces, es probable que en los niños, que en las familias que no consumen proteína, que comen una sola vez, que solamente toman bebidas azucaradas y que tienen unas condiciones de hacinamiento, es decir, en una sola piecita, en una sola habitación, duermen 5 o 10 personas, ahí probablemente pueda aparecer la tuberculosis. En las cárceles puede aparecer la tuberculosis. En los pacientes que tienen VIH, como tienen disminuida su respuesta inmunitaria, esos pacientes pueden aparecer con tuberculosis. Mucho ojo, si ustedes tienen un paciente joven, un paciente adulto joven, y les llega diciéndole, doctor, doctora, yo tengo tos, la tos es productiva, quiere decir que estoy expectorando de color verde, o sea, como un aspecto purulento, o de color café, o incluso con pintas de sangre, y ese término es una expectoración hemotoica, quiere decir hemo de sangre y toica del término de la tisis, de la tuberculosis, muy parecida a la tuberculosis. Si yo tengo esas condiciones y el paciente además les dice que tiene fiebre, que tiene escalofrío de más de 15 días y además lo ven disminuido de peso, como la canción Flaco, Ojeroso y sin ilusiones, ese paciente hay que descartarle una tuberculosis. Pero además de la tuberculosis, pídanle de una vez una prueba de VIH porque fijo, ese paciente joven en el que no es frecuente una tuberculosis, les puede dar una sorpresa y puede tener la coinfección tuberculosis VIH que es frecuente en ese tipo de pacientes. Ahora, hay otras enfermedades reemergentes, las influencias que hemos tenido en la historia de la humanidad y que aparecen y reaparecen. Entonces, esas enfermedades se llaman reemergentes. Y las que le nombraba de aquellas enfermedades generalmente parasitarias o desatendidas, y no es que, repito, no es que no haya medicamentos, es que son tan raras que hay ciertos focos en el mundo de esas enfermedades que el término es más por eso. Hay intervenciones para reducir ese impacto, para detectarlas, de manera tal que no se nos vayan a pasar. Es probable que ustedes en la vida vean ciertas enfermedades. O sea, sarampión, las hemos visto en diapositivas. Hasta ahora yo no he visto un solo paciente con sarampión en vivo y en directo. Y el día que lo vean, tienen que prender las alarmas. Leishmaniasis,
El día que vean una leishmaniasis no se les va a olvidar jamás cómo es una leishmaniasis. Yo tuve la oportunidad ya después en mi tesis doctoral, cuando me metía a toda la frontera del Ecuador, de ver por primera vez una leishmaniasis, y créanme que jamás se nos va a olvidar. Pero si ustedes no ven una leishmaniasis, se les puede pasar. Entonces, por favor, acuérdense que estamos o van a ejercer medicina en Nariño, algunos lo van a hacer en la costa pacífica, pero esas enfermedades que ocurren en Colombia, ustedes tienen que verlas, estudiarlas, ver, ojalá si no pueden ver al paciente en vivo, por lo menos ver videos y ver fotografías, porque el día que la vean, si no han tenido la fotografía antes, se les puede pasar. Pueden confundir una úlcera de la leishmaniasis con un hongo, pueden confundir una úlcera de la leishmaniasis con una psoriasis y le mandan el medicamento que no es y ponen a voltear al paciente y ni siquiera le preguntan, oiga señor, usted no ha estado por allá en Tumaco, en la selva. Entonces, mucho ojo con esa práctica de la medicina bien integral, como hemos tratado de que sea el concepto desde que yo los conocí a ustedes, de que vean esa concepción de los determinantes sociales de la salud. Ahora, para que no ocurran estas enfermedades, por supuesto que sigue siendo fundamental la promoción de la salud. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? En dengue, por ejemplo. En dengue, yo tengo que haber hecho mucha información, educación y comunicación para decirle a las familias, a la comunidad, que el dengue se produce por un zancudo que se llama el Aedes aegypti, y que ese bendito zancudo nace y se reproduce por ahí en los restos de agua que hay cerca de mi vivienda, en los floreros, en las llantas viejas, en donde haya un recipiente con agua, ahí la hembra pone los huevos y ahí empiezan a crecer esos zancudos y empiezan a proliferar, y esos zancuditos vuelan alrededor de 200 metros. Yo no sé si volarán más, nadie se ha puesto a ver cuánto vuela un zancudo de esos, pero le han calculado que alrededor de mi casa, 200 metros, no debe haber un solo tanque destapado, una sola alberca de estas sin lavar, de manera tal que ahí sea el nacedero de estos y el punto de reproducción de esos zancudos. En consecuencia, esto implica que no solamente una persona en el barrio sea juiciosa, sino toda la comunidad esté muy pilosa, muy activa, haciendo el control de los sitios de reproducción de ese zancudo. Yo no puedo esperar, y la comunidad no puede esperar, que el médico allá en el hospital sea el que resuelva y todo el tema del dengue. Eso es una acción de la comunidad y se logra mediante promoción de la salud. Entonces, ahorita vieron en la televisión una comunidad demandando, yo no recuerdo en qué departamento de Colombia, para que fueran a fumigar. Listo. El sector salud, no los médicos, sino una parte del sector salud, va y fumiga. Pero quien tiene que recoger todos esos inservibles, los floreros, las llantas, poner orden, higiene en toda la comunidad, es la comunidad. Entonces, es una acción de promoción de la salud comunitaria. De manera tal que ustedes no se pueden quedar solamente sentados viendo pacientes con fiebre, con escalofrío, con dolor detrás de los ojos, con dolor en los huesos, en los músculos, con lesiones en la piel y con sangrado, porque el paciente tiene un dengue grave y se le va a morir, y la gente no se mueve a hacer las acciones. Entonces, este componente implica que la gente participe de lo que le corresponda, que ponga los toldillos, que tome las medidas para que no estén llenos de vectores en su casa y en consecuencia aparezca la enfermedad. Que haya prevención de las enfermedades transmisibles, que haya, sobre todo esas enfermedades transmisibles, le tenemos mucho miedo, mucho respeto a las enfermedades transmisibles por vía aérea y por contacto directo. ¿Cuáles? Todas las que estamos viviendo ahora. La pandemia por coronavirus tiene una transmisión aérea y también por contacto directo. Por contacto directo, la hepatitis B, por ejemplo, la hepatitis C, no solamente por transfusión, sino también porque estamos en contacto directo con el paciente. Entonces, examinamos a un paciente que está amarillo, que está ictérico, y el paciente llega al consultorio. Vamos a poner el siguiente paciente. Paciente de 30 años que llega al hospital y está la doctora, vamos a ver, Brian, a ver, el doctor, vamos a ver quién está acá. Siempre menciona lo mismo.
está la doctora Carolina Álvarez de turno y le llega un paciente de 30 años con un color amarillo en la piel y en las esteras, se llama ictericia, está ictérico. La doctora Carolina le tiene que preguntar qué siente, desde cuánto está enfermo y qué otros signos y síntomas tiene el paciente. Si el paciente le dice, doctora, hace 20 días, hace 15 días o hace un mes, estoy con fiebre, con dolor en los huesos, con dolor en las articulaciones y me puse amarillo, lo primero que se le tiene que ocurrir a la doctora Carolina es que está enfrente de un paciente o que tiene una hepatitis, pero no sabe cuál, o que tiene una malaria, o que tiene una, si el paciente viene de el Amazonas, puede tener incluso una fiebre amarilla. Ahora, lo que la doctora Carolina tiene que, además de preguntarle, es, ¿hace cuánto estuvo por allá? ¿No ha salido? ¿Usted consume agua cruda? Porque tiene que empezar a explorar si ese paciente tiene una hepatitis A que se transmite por consumo de agua sin hervir y por aguas contaminadas. O si ese paciente jamás ha estado por allá en la selva, entonces probablemente, y ese paciente no ha salido de pasto, ese paciente, pues yo no me voy a poner a perder tiempo pensando que tenga una malaria, pensando que tenga un dengue, pensando que tenga una fiebre amarilla, si ese paciente no ha salido de esta nevera de pasto. Ese paciente probablemente tiene una enfermedad por contacto directo. Hay que preguntarle, señor, ¿a usted le han transfundido sangre en los últimos días? No, doctor. Pero el paciente tiene conductas sexuales de riesgo. Empezamos a pensar, ese paciente tendrá una hepatitis B, una hepatitis C, y hay que manejarlo con todas las, no solamente a él, a todo paciente que ustedes examinen, tienen que tratarlos como si ese paciente fuera potencialmente infeccioso para una de las enfermedades más graves. No es a este porque yo lo veo ictérico, entonces ahí sí yo me pongo el traje, el tapabocas, y al otro que viene aparentemente sano, yo me descuido y resulta que también tenía una hepatitis B que estaba empezando, que ya estaba contaminante, y yo pensé que por solo el aspecto no iba a tener nada grave. Entonces, ahora si el paciente me dice, llega en esas condiciones, no he tenido fiebre, no he tenido escalofrío, pero tengo un dolor abdominal y tengo náuseas después de que como, no se van a poner a botar corriente en que sea nada transmisible, sino ese paciente lo que tiene seguramente es una obstrucción de la vía biliar. Más adelante en anatomía lo van a ver y seguramente tiene por ahí un cálculo, tiene alguna otra cosa, pero seguramente infeccioso no es. Entonces, la medicina, mis estimados estudiantes, además de que tienen que aprenderse todas las enfermedades y leerla, la fisiopatología, la bioquímica, toda la fisiología de las enfermedades, tienen que ustedes articular todo el concepto que hemos venido estudiando, porque ese paciente, si ustedes no le preguntan de dónde viene, empiezan a cometer los errores. Caso de la vida real, llaman a Harold Mauricio Casas cuando era subgerente del hospital departamental. Doctor Casas, es que tenemos un paciente que hay que remitir para Cali porque no sabemos qué tiene. Paciente que trabajaba en la Policía Nacional, fiebre, escalofrío y con unas lesiones raras en la piel, como unas petequias, unas lesiones, como unos puntos rojos en la piel. Yo salgo de mi junta directiva y me voy a ver al paciente y estaban los internistas, estaba todo el mundo al paciente y que pensándole que fuera un cáncer, alguna cosa rara. Y les pregunté, era un teniente de la policía, ¿usted de dónde viene? No, doctor, yo vengo porque hace 8 días estaba en Mahuipayán, yo soy teniente de la policía allá y salí de vacaciones. Nadie le había preguntado al paciente de dónde venía. Y por supuesto que viene de una región endémica para malaria, para dengue y para otras enfermedades de transmisión vectorial, y en qué cáncer ni qué nada le íbamos a estar preguntando. Ese paciente lo que tenía era un dengue. Entonces, no se les olvide, mis estimados estudiantes, que hay que preguntar en la anamnesis, que es el interrogatorio que yo le hago al paciente, hacerle todas las preguntas necesarias de manera rápida y oportuna para establecer qué le está pasando al paciente. Si el paciente viene, el mismo teniente de la policía, por fiebre, por escalofrío, por esas lesiones,
y viene esa costa pacífica, yo ya no me tengo que preguntarle a su abuelita de qué se murió, ni su tatarabuelo qué sufría. No, ya no me interesa porque ya me tengo que concentrar en que el muchacho probablemente tenga un dengue, una malaria, una fiebre amarilla o cualquiera de esas otras enfermedades que ocurren en la costa pacífica o en los climas cálidos, donde ciertas condiciones patológicas son endémicas, o sea que siempre ocurren porque tienen allá el vector, tienen el clima, tienen el paciente, tienen absolutamente todo y se produce la enfermedad. ¿Eso quedó claro? ¿Queda absolutamente claro? Chicos, ¿por qué están tan callados? Hoy viernes, el mejor día de la semana, están tan callados. Ahora, la gestión integral arranca no solamente por promoción, sino por hacer un buen diagnóstico, por hacer una buena impresión diagnóstica. Y cuando uno hace una muy buena impresión diagnóstica, entonces uno empieza a pedir para clínicos. Ustedes no pueden empezar a pedir exámenes como tiro de escopeta a ver a qué le apuntan. Cuando ustedes pidan un examen es porque están sospechando que el paciente tiene alguna condición infecciosa. Volvamos al caso del policía. 7, 8 días de fiebre, escalofrío, dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos, dolor en las articulaciones, artralgias, dolor osteomuscular, osteoartralgias, osteomialgias, y yo tengo que tener en la cabeza, este paciente puede tener un dengue o puede ser incluso una malaria. Entonces, le pediré por lo menos un cuadro hemático y un examen para descartar la malaria que se llama la gota gruesa. No la gota fría es la canción del vallenato tan sabroso del maestro Vives. La gota gruesa es efectivamente una gota de sangre sobre una laminilla de vidrio y se le deja secar y se va y se lee al microscopio y allí el buen ojo ve el parásito, el plasmodium de la malaria, lo ve ahí metido dentro de los glóbulos rojos. Y diagnóstico de malaria, y el paciente, si no es una malaria complicada, se va para la casa y se va con las recomendaciones, etcétera. Aquí en Pasto no tiene que usar, ¿por qué no tiene que usar toldillo aquí en Pasto si el paciente tiene una malaria? Daniela Legarda, ¿estás ahí? Daniela. Por el clima frío sería, ¿no, profe? ¿Seguro, Daniela? ¿Solamente por el clima, Daniela? No, con Lisset, profe. Lisset, ¿por qué no tiene que utilizar un paciente que me llegue aquí con malaria? ¿Por qué aquí no le tengo que poner toldillo? Pues porque la malaria no da en climas calientes, profe. Sí, pero Por lo quiero que me general. digan la razón exacta. ¿Alguien la sabe? ¿Por qué no está el vector? Eso, porque aquí, muy bien, porque en esta altura de Pasto, que estamos a 2.600 y pico de metros sobre el nivel del mar, el zancudo, el Anopheles, no vive en esta región, o sea, no llegará en los próximos años, espero no equivocarme, no tendremos Anopheles por acá, porque ese es un zancudo que solo vive en la selva y en el clima cálido de la selva tropical húmeda de nuestra costa pacífica o de la Orinoquía o de la Amazonía y por allá, bueno, hasta ahí donde llega. Entonces, pero si ese paciente está en Tumaco, el mismo teniente de la policía está en Tumaco, le diagnostico una malaria, yo a ese paciente, además de todos los medicamentos que le dé, le tengo que decir, me hace el favor y se encierra desde las 4 o 5 de la tarde en un toldillo y no se levanta ese toldillo hasta el otro día, porque generalmente ese zancudo pica entre 5 o 6 de la tarde y hasta la madrugada, pero ya a las 8 de la mañana ya no, en teoría no pica, porque allá sí está el vector. Entonces, eso es muy importante que lo comprendan ustedes. No solamente es por el clima, porque haga tanto frío, sino porque el vector no está aquí. El vector no está aquí. Ahora, si no es una malaria y es un dengue, el vector del dengue tampoco está aquí. El vector del dengue, que es el Aedes aegypti, un zancudito que tiene unas
una línea blanca en las paticas. Usted, échenle ojo, vayan ahora, cuando vayan a por allá a las fincas de ustedes, yo no sé si en esos municipios como Samaniego habrá, pero el fijo en Remolino sí hay, la parte más caliente. Los zancudos que tienen unas bandas blancas en las paticas, ese es el Aedes aegypti, y si de golpe se encuentran a un paciente con dengue, corran a ponerse el toldillo, porque fijo por la noche les pica al paciente y luego les pica a ustedes y les transmite la enfermedad. Entonces, muy importante porque en estas enfermedades de transmisión vectorial, el vector es fundamental. Entonces, esto es importante porque el médico, si ustedes están en Tumaco y al paciente le hacen el diagnóstico, le dan el medicamento, hemos dicho, no se equivocan en el diagnóstico, pero cuando lo mandan para la casa se les olvida que tenían que mandar la recomendación del toldillo. Ahí está la mitad de las acciones la hicieron bien y la otra mitad la embarraron, porque ese paciente va a ser el foco de contaminación, de infección de los demás pacientes que no tenían en la casa, y ese paciente va a ser el foco. Entonces, las acciones tienen que ser integrales. Ahora, hay enfermedades de transmisión hídrica y hay enfermedades de transmisión alimentaria. ¿A qué hace referencia a transmisión hídrica? Las enfermedades que se pueden transmitir a través del consumo de agua. ¿Cuáles enfermedades? Las enfermedades parasitarias, el ascaris, las amebas y la gran mayoría de enfermedades parasitarias se transmiten cuando la gente que no tiene acueducto, no tiene alcantarillado y todos sus heces van directamente al agua, y va el muchachito a nadar, abre la boca y se zambulle y se le entra agua por todos lados. Pues cuando abre la boca y se traga esa cantidad de agua, ahí se van todo el mugre, todas las bacterias, todos los parásitos, y uno le hace un examen de materia fecal a esos niños y eso de veras parece un zoológico. Tienen absolutamente de todo. Y la vía de transmisión es el origen hídrico. Las enfermedades más complicadas, el cólera, que es una enfermedad bacteriana muy grave, muy aguda, que produce una diarrea incontenible. La persona hace tantas veces diarrea que ya en la mitad de la enfermedad ya la diarrea es blanca, ya es pura agua, y le llaman agua como agua de lavado del arroz. Bueno, ahora la gente ya no lava el arroz, pero ahora por la tarde que vayan a sus casas, le dicen a su mamá que les deje lavar el arroz y esa agua blanca, hagan de cuenta la diarrea del paciente, y el paciente hace y hace y hace hasta que se deshidrata y se muere. Tanto así que las camillas y las sillas para tener esos pacientes eran con el roto grande de una vez, porque el paciente no tenía tiempo de irse al baño. Entonces, enfermedades de transmisión hídrica, el cólera, y en Colombia hemos tenido cólera en el 93, no lo olvido jamás. En el 93 tuvimos un gran brote epidémico de cólera que entró por Tumaco a Colombia y se regó y mató una cantidad de gente en Colombia muy importante. Entonces, el cólera, los parásitos, la hepatitis A y otras cuantas enfermedades, porque en el agua hay una cantidad de bacterias. Entonces, el agua no se la pueden tomar cruda. El agua tiene que ser tratada, cloro, ozonificada, pero el agua no se la pueden tomar cruda ni siquiera en pasto. Entonces, una advertencia. Ahora, no solamente no es tomar agua. Cuando ustedes se van a un restaurante y les pasan esas ensaladas tan deliciosas, inmediatamente piensen esta lechuga, esta cebolla o lo que le hayan puesto, la habrán lavado bien, ese apio y todo lo que le ponen las ensaladas habrá sido procesado. Ahora, ¿qué recomendación? De una vez, no se les olvide. La gente que cuando uno compra sus verduras, generalmente esas verduras como una lechuga no las lava. En los que tenemos la obsesión por esto, metemos un rato en las hojas de las verduras, lo que vayamos a comernos crudo, en agua, y si el agua es de un acueducto que no viene con cloro, la gente puede preparar en 1 litro de agua, le agrega
2 o 3 goticas de límpido, el patojito ese que venden en la tienda, y esperar unos 10, 15 minutos y sumergir las verduras allí, y ya esa cantidad de cloro a esa concentración es capaz de eliminar casi que el 99% de todo lo que venga allá. Entonces es muy importante lavar muy bien las verduras y desinfectarlas con esta mezcla que les estoy diciendo. O dejarlas, si estamos en Pasto, donde en teoría, o en una ciudad que tiene un acueducto con agua tratada, hay algún cloro residual que les elimine las bacterias y virus y todo lo demás que uno no alcanza a ver, pero que les aseguro, si se llevan un pedazo de hoja de esas al microscopio, van a pensar 2 veces en cuando vayan a consumir esos alimentos en la calle que no tienen tratamiento. Y por supuesto que hay infecciones que se transmiten por los alimentos. Por los alimentos. Cuando ustedes vean, están de turno y les empiezan a llegar pacientes con diarrea y con dolor abdominal y con vómito, pregunten dónde fue la fiesta. ¿Dónde les dieron arroz con pollo? Porque generalmente es o arroz con pollo, o arroz con camarones, o arroz con mariscos, con productos del mar, que son se me fue la palabra, tan perecederos, y en consecuencia hubo una mala conservación de los alimentos, una inadecuada manipulación y terminaron una cantidad de gente con diarrea y con una infección y con una intoxicación alimentaria que ustedes tienen que reportar, que tienen que tratar esos pacientes, que les tienen que poner líquidos, que les tienen que tomar muestras de la materia fecal y en el mismo momento estar avisándole a la policía, a todo el mundo que ojo que en la fiesta de anoche, en los 15 años de anoche donde repartieron tal alimento hay una cantidad de gente para que vayan a ver cuántos más hay y a decomisar el pollo, lo que sea, porque se le van a infectar más personas. Muy frecuente estas enfermedades que son transmitidas por bacterias, generalmente por bacterias, estafilococo, por ejemplo, la salmonela, la shigella, son bacterias que están presentes en las superficies donde no hay desinfección de las superficies. La gente va y mete en la nevera, en el congelador, absolutamente todo como viene del mercado y entonces lo que estaba limpio se contamina con lo que venía sucio y se arma lo que se llama una contaminación cruzada y se originan todas estas infecciones alimentarias. Entonces, mucho ojo, no es que yo esté aquí de cansón o que yo esté por acá, es que yo en ese caso es como cocinará como un astronauta, no. Si lo que pasa es que sí tenemos bastantes precauciones y evitar esto sí es muy importante. Ahora, el segundo componente de las enfermedades transmisibles es este gran capítulo de las enfermedades que son prevenibles con las vacunas. Por eso esto es tan importante para Colombia. Colombia, como les he venido diciendo, es uno de los países de Latinoamérica con el mejor esquema de vacunación, con el más completo, con el más generoso, porque son gratis las vacunas. En otros países, la gran mayoría de vacunas las tiene uno que pagar del bolsillo. Aquí en Colombia, las 21 vacunas antes del COVID, ahora 22, bueno, con todas las que han entrado, protegen por lo menos 26, 27 enfermedades. Difteria, tétanos, papera, rubeola, varicela, hepatitis B, bueno, todas las vacunas que ya ustedes conocen contra el neumococo que produce varias enfermedades, de manera tal, el rotavirus, que es una de las principales causas de diarrea en los muchachitos. Entonces, tenemos un muy buen esquema de vacunación que empieza con el recién nacido, a los 2 meses, bueno, de ahí para allá, todo el periodo de vacunación, de manera tal que a los 5 años el muchachito tenga el esquema completo de vacunación. Y evitemos todas las enfermedades que ocurren en la infancia y que ya Colombia tiene prácticamente controladas. Y tenemos unos avances increíbles en vacunas en Colombia. Es increíble, pero somos una potencia. Antes hacíamos vacunas. Ahora, pues, como es tan costoso y esto lo hacen los laboratorios, pues ya no hacemos vacunas. Pero Colombia es de los países, por ejemplo, que recordarán ustedes que la vacuna contra el polio, que eran unas goticas en la boca, ya las convertimos en vacuna intramuscular. Y la vacuna intramuscular que tiene una mejor tecnología, que ya no es el virus del polio atenuado, sino tiene fracción, entonces ya
con la vacuna de la gótica nos pasaba algo bien complicado, que era que de cada 1.000.000 de niños vacunados a un muchachito le podía dar el polio. Y ya tuvimos en Colombia 2 casitos, entonces ya Colombia no tiene esa vacuna, sino que ya es la vacuna intramuscular. Pero Colombia tiene un muy buen desempeño y el departamento de Nariño ha sido uno de los mejores departamentos en Colombia en el esquema de vacunación, de manera tal que por ahí nos quedan regiones en la costa pacífica y en este borde de la frontera donde hay indígenas, donde es muy difícil llegar, donde la cobertura es menos del 90%. Y de una vez para que aprendan, ¿una cobertura de vacunación es útil? Esta es pregunta de parcial. La cobertura de vacunación es útil, y se llama así útil, cuando es superior al 90%. Cuando es inferior al 90%, la cobertura no es útil. Lo que quiere decir que yo, para estar seguro de que esa enfermedad está controlada, tengo que tener vacunados a por lo menos más del 90% de esa población objeto de la vacunación. En los niños menores de 5 años, si yo quiero tener bajo control las enfermedades inmunoprevenibles, tengo que tener el 90% de esos muchachitos vacunados. Ahora la pregunta es, ¿eso es realidad en todo Colombia? No. En todo el borde de la frontera de Colombia con Venezuela, en la frontera de Colombia con Brasil, en la frontera de Colombia con Ecuador y en nuestro Pacífico colombiano, las coberturas en vacunación son menores del 90%. Entonces, allá es posible que aparezcan algunos casos de algunas enfermedades que en el resto de Colombia no van a aparecer. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiar esas enfermedades, tienen que aprenderse ese esquema de vacunación, tienen que aplicarlo, tienen que ser unos excelentes promotores de las vacunas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Por qué están tan callados? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. En el caso en el que diga usted de las fiestas de que se intoxican ciertas personas, hay personas que comen de la misma comida y no se intoxican. ¿A qué se debe? Ya te voy a contestar. Esa pregunta es muy inteligente y muy oportuna. En alguna ocasión, y esto ha sucedido de la siguiente manera, en alguna ocasión la gente, por ejemplo, prepara, le voy a poner muy claro con lo que sucedió alguna vez, preparan arroz con pollo o preparan arroz con mariscos y preparan en diferentes ollas porque como es tanta gente o hay tanta comunidad, entonces el alimento que estaba infectado o la persona que tenía la infección en la cara, por ejemplo, es muy frecuente que las personas que tienen acné o que tienen algún absceso en la piel, donde hay un germen que se llama el estafilococo, y empiezan a molestarse la cara y a tocarse la cara y siguen cocinando o desmechando el pollo, lo que sea, o abriendo el pescado, o lo que sea, y resulta que manipularon cierta cantidad de alimentos, pero no manipularon la totalidad de los alimentos. En consecuencia, solo los que comieron de esa olla donde la persona estuvo manipulando se resultan infectadas. Entonces, esa es la primera respuesta. No todo el mundo come de la misma olla. Ahora, si son muy poquitas personas, si es una fiesta pequeña y van 20 personas, pues es probable que sí sea una sola olla donde hayan preparado los alimentos y en consecuencia, si esa persona manipuló ese pollo, ese pescado, esos mariscos, me resultan infectados todos los que comieron de esa cena. Ahora, si la fiesta es comunitaria o la reunión es comunitaria, siempre la gente prepara en múltiples calderos, en múltiples ollas, y esta es la cantidad que va mucha gente a ayudar y es probable que sea una sola persona y que preparó o manipuló estos alimentos de manera tal que no alcanza a la infección a estar presente en todos los alimentos. Ha ocurrido también en algunos alimentos donde la gente, por ejemplo, le agrega crema de leche a ciertos alimentos. Entonces,
prepararon un alimento, ninguno de los alimentos estaba contaminado, todo estuvo en orden, pero resulta que la crema de leche era la que tenía el agente infeccioso y solo la mitad de las personas le pusieron crema de leche. El resto de las personas no tienen por qué enfermarse. ¿Te queda claro? Sí, doctor, gracias. Cuando uno hace la investigación epidemiológica, que es lo que hay que hacer, uno se va y se devuelve y le pregunta a todo el mundo qué comieron, y uno ya dice, fue el almuerzo. Ya del almuerzo, ¿cuál fue el alimento? Y uno llega a ser tan preciso que establece si fue el pollo, si fue el marisco, si fue la crema de leche, si fue lo que sea, pero uno llega al implicado. Y eso le permite a uno tomar acciones, irse al supermercado, ir y decomisar los alimentos y bueno, y evitar que más personas se vayan a contaminar. Pero es muy buena tu pregunta, porque me permite aclarar eso. ¿Queda claro lo de las enfermedades inmunoprevenibles en Colombia? ¿Hay alguna pregunta sobre este gran componente que es de lo mejor que tiene Colombia? El programa ampliado de inmunizaciones que se llama PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, que ahora contiene las vacunas. José Miguel, adelante. Se despertó José Miguel, qué bien, estaba dormido este muchacho. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, gracias. Doctor, era para hacer una preguntita. Dale. Pues la propaganda y pues se dice muchas personas aquí en Pasto que pues el agua que se trata en Empopasto es como muy bien tratada, ¿no? Hasta llegar al punto en que pues se dice que uno la puede consumir directamente desde el grifo sin pues preocupación alguna. ¿Usted tiene conocimiento si eso es cierto o si pues igual implica como un riesgo para adquirir alguno de los patógenos que nos mencionó anteriormente? José Miguel, muy buena tu pregunta. El agua de Pasto, el agua de Popayán y el agua de las ciudades tienen que cumplir con unos estándares de calidad. No sé si les haya tocado a alguno de ustedes. Yo llevo viviendo en Pasto cerca de 14 años ya, 15 años. Y hasta ahora a mi casa, no me ha tocado que vengan a tomar muestras de agua para ver en ciertos puntos que lo hace, sé que lo hace la empresa, de rastrear y de tomar muestras de agua del grifo, se llama, muestras de agua del grifo, donde le hacen exámenes de laboratorio para determinar si en primer lugar está la concentración de cloro que tiene que tener, de cloro residual se llama, en la muestra de agua, y preguntan en el laboratorio, investigan varias cosas. Primero, si llegaron a la casa de José Miguel o de Carolina o de cualquiera de ustedes, le toman unas muestras de agua, le toman varios frasquitos, varios tubos de ensayo, de manera tal que en uno le van a medir el pH, en otro le van a medir el cloro residual, en otro le van a medir si hay agentes biológicos, y hasta ahora los resultados que conocemos y que publican es que las muestras salen satisfactorias. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora no han encontrado dentro de todo el muestreo que haya contaminación del agua. Es decir, a pesar de que el agua de donde tomamos el acueducto es un agua que pueda infectar, nosotros con todo el tratamiento que le hacen, que le juntan todos los sólidos, luego la filtran, luego le ponen cloro, y bueno, una cantidad de tratamientos, nosotros logramos tomar el agua limpia y apta para el consumo humano. Eso se puede alterar, por ejemplo, en un acueducto pequeño, si la tubería dentro de la casa está rota, y en consecuencia está filtrándose agua subterránea, y yo me enfermo con diarrea, con parásitos, y el resto de la población no, y yo le echo la culpa al acueducto. Y vamos a revisar mis instalaciones hidráulicas en mi casa, resulta que están rotas, están deterioradas, y se les filtra el agua subterránea, que es agua cruda, que es agua sucia, que es agua contaminada, y cuando yo abro mi llave, todo eso se baja y se pasa a mi grifo, y en consecuencia yo me tomo el agua así creyendo que es un agua que está limpia. El acueducto hace su tarea, pero resulta que estoy tomándome el agua contaminada. Lo otro que suele pasar es que la gente tiene tanques de almacenamiento en su casa. Ustedes sálganse
ahora después de la clase y asómense por la ventana. La mayoría de casas y de edificios tienen tanques de almacenamiento. Como aquí la mayoría de gente vive en edificios, dígale al administrador que los deje subir a la terraza donde está el tanque y que se los destape. Les aseguro que lleva semanas sin lavar ese tanque. Y cuando ustedes ven el fondo, que debiera ser transparente, que debiera ser limpio, hay una cantidad de mugre y de residuos que se van acumulando, y les aseguro que si le hacen una toma de una muestra a esos tanques que no los han lavado hace rato, deben haber algunos microorganismos y ustedes los verán, ojalá, debieran hacer ese ejercicio. Entonces, no basta con que el acueducto en Popasto o la empresa que nos suministra el agua le ponga todo el cloro del mundo cuando puede contaminarse en la parte final, en mi vivienda, en mi edificio, o si mis tuberías están dañadas o averiadas, o tienen defectos, o tienen ranuras por donde se meta el agua, el agua contaminada de afuera, y en consecuencia yo esté consumiendo un agua altamente infectada. Entonces, por ejemplo, lo que hago personalmente es, al grifo final, le pongo el aparato del ozono y si se ha pasado algo, pues el ozono definitivamente termina acabando con las bacterias y eso es lo que yo hago, lo que yo les recomendaría a ustedes. El agua que se vayan a tomar, a menos que ustedes hayan rastreado que el agua del grifo de la casa de ustedes, donde toman el agua sacan el agua para hacer los jugos de las casas, o el agua donde toman el agua directamente, la hayan rastreado y que tenga las condiciones físico, químicas, biológicas, bacteriológicas adecuadas, esté limpia, tómense en el agua. De lo contrario, si no le van a hacer esos estudios, consíganse en el aparato del ozonificador y ahí ya tomarán un agua segura. ¿Te quedó claro? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok, bueno, ya debo terminar allí. Sebastián, entonces nos vemos, y estimados estudiantes, nos vemos en la siguiente clase el viernes. Espero que ya el ministro parece que viene el jueves y ya no tenga más interrupciones con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y termino con esta. Sí, adelante. Porque, por ejemplo, si se conoce que hay enfermedades que se transmiten por el agua, porque, digamos, las políticas públicas puede que estén, ¿no? Pero no se ejecutan. Por ejemplo, en muchos pueblos el agua no llega ni siquiera por acueducto, llega a través de mangueras que instala la gente. Diana, muy importante tu pregunta. Nosotros como sector salud llegaríamos en nuestra competencia hasta reportar que el agua que toman en esa vereda, en esa comunidad, es un agua que es contaminada y que no es apta para el consumo humano. Y ese certificado, que lo puede hacer el bacteriólogo, la bacterióloga del hospital, o que lo puede hacer el laboratorio de salud pública del Instituto Departamental con los técnicos y los ingenieros de saneamiento ambiental, es una competencia nuestra. O sea, el primer deber es que nosotros lo digamos, pero no basta con decirlo, sino que le anexemos y le adjuntemos el certificado de que esa agua salió con tantas bacterias y todo el mugre posible. Y le corresponde, Diana y estimados estudiantes, al alcalde, porque finalmente las normas están como tú lo estás diciendo. Está la norma que dice que tenemos que consumir agua potable y si no nos enfermamos. Está el Ministerio de Ambiente y Agua Potable que tiene un viceministerio solo de agua potable. Están otros ministerios y está el departamento de Nariño y está finalmente el alcalde, que es el que el que concreta las cosas. Entonces, si hay una comunidad así, que está tomando el agua de la quebrada donde le han hecho un tanquecito y de ahí para abajo baja una manguera, pero esa cuenca de donde yo tomo el agua ni siquiera está protegida, entonces los animales van y se meten allí, van y toman agua de allí, pues esa agua, créanme que va a salir con un zoológico completo. Esa agua va a permanecer infectando y contaminando a esa comunidad. Si le hiciéramos un examen de materia fecal a todos los habitantes o a una muestra, yo les aseguro que salen bacterias, amebas, parásitos, sale de todo. Y con eso haríamos, pueden hacer ustedes una comunicación a través del presidente de la Junta de Acción Comunal y el alcalde, que es el que maneja finalmente los recursos del municipio,
tiene la obligación por el rubro presupuestal de saneamiento básico mejorar ese acueducto, ponerle unos filtros, ponerle un sistema de cloración y que en adelante la gente consuma agua potable. Pero como todo eso no se da, Diana, entonces la gente sigue tomando agua sucia. Y nosotros en el hospital seguimos atendiendo niños con diarrea, agudamente enfermos, desnutridos, con parásitos, y algunos de estos se nos mueren. Entonces, mira, por eso mi afán desde el año pasado, que yo los conocí a ustedes, es que ustedes vean la salud desde esta perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Si nosotros creemos que vamos a resolver el tema de la salud a punta de purgantes, de bactericidas, de suero oral, pues nos fregamos porque así no se nos van a dejar de morir los niños. Entonces, muy importante tu pregunta, porque esa es una de las tareas que tenemos que hacer. Ojalá que antes de que termine el semestre, Sebastián y compañeros, podamos ir a alguna de las comunidades y verificar en terreno cómo vive la gente, todos esos factores de riesgo y hacer un análisis desde esta perspectiva que hemos visto para comparar si toda esta teoría que ha dicho Casas es lo que está ocurriendo realmente, o es que Casas es muy soñador, o realmente se quedó corto Casas en toda la visión de la salud. ¿Te quedó claro, Diana? Diana Pérez. Diana Fernández, sí, doctor. Ay, es que Diana Fernández, pero hay otra Diana Pérez, ¿verdad? Sí, creo. Ah, sí, son tantas Dianas estudiando medicina, son todas pilosas las Dianas. Bueno, que tengan muy buen día, muy buen fin de semana, cuídense mucho, chicos, juiciosos, por favor. Ya nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Juiciosos. El Sebastián no se fue a la consulta, ¿no?